Muy buenas noches, bienvenido a su canal Raíz de la Promesa. Nuevamente seguimos con el estudio del Evangelio de San Lucas capítulo 23. Estamos por finalizar para luego empezar a estudiar temas, ya por temas, no sé, por ejemplo, salvación. Entonces vamos a estudiar por temas una vez finalicemos el Evangelio de San Lucas. Bueno, en este evangelio que vamos a ver, el camino a la cruz, es el inicio del juicio, cargos políticos, sedición, provisión del tributo ante Pilato. Listo, te vamos a compartir. Listo, entonces, primera diapositiva de Jesús ante Pilato. Declaración de inocencia, por primera vez. Leamos. Pilato entonces preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús respondiendo le dijo, tú lo dices. Pilato a los principales sacerdotes y a la multitud, no encuentro delito en este hombre. Pero ellos insistían diciendo, él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Vea que aquí los alborotadores fueron aquellos que capturaron a Jesús y lo entregaron allá, ¿sí? Entonces, el único que se alborotó era justamente ellos. Aquí veamos un resumen con enseñanzas para nosotros mismos, ¿sí? Entonces, primero, la actitud de Jesús era mantener la integridad aunque sea juzgado injustamente. Nosotros debemos permanecer también íntegros ante cualquier injusticia, ¿sí? Segundo, no depender del juicio humano para tu identidad como cristiano, ¿sí? Nosotros no dependemos si alguien dice nosotros somos correctos o no correctos, simplemente ante Dios nosotros somos lo que somos. ¿Listo? Debemos permanecer justos ante el Señor. Vive limpio de culpa, ¿sí? Como decíamos hace un momento, simplemente el único que está completamente pendiente de nosotros y que juzga nuestra vida es Dios. Simplemente permanezcamos limpios. Confía en la justicia de Dios. Vea que aquí Jesús se llevaba ante Pilato y no es un hombre justo, y aún así él iba a ser juzgado por personas injustas. Pero entonces, cuando seamos juzgados delante de Dios, el que nos juzga va a ser Dios. Entonces podemos confiar en su justicia porque su justicia es perfecta. Siguiente, responde con calma y sabiduría. Jesús nunca se exaltó y no sé, dijo cosas malas, simplemente en calma. Él respondía y se defendía, entre comillas, ¿sí? Listo, siguiente. Jesús ante Herodes. Entonces, al ver que no pudieron ante Pilato, entonces Pilato justamente lo envía ante Herodes posteriormente. Cuando Pilato vio esto, preguntó al hombre si era Galileo, ¿sí? Y al saber que Jesús pertenecía a la jurisdicción de Herodes, ¿qué hizo? Le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén, y en aquellos días Listo, entonces, una forma fácil de librarse era enviarlo ante Herodes y que fuera él quien juzgara. Entonces, sigamos, pues hacía mucho tiempo que quería verle, por lo que había oído de él, ¿sí? Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle de desprecio, burlarse, él le vistió con espléndido manto y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo Herodes y Pilato se hicieron amigos justamente por causa de esos en esta situación, ¿sí? Entonces ninguno de los dos quiso tomar parte en juzgar a Jesús de esa manera. ¿Listo? Entonces, ¿qué enseñanza podemos obtener acá? La curiosidad sin compromiso no transforma, ¿sí? Nosotros podemos querer servir al Señor y simplemente nos queremos medio involucrar, pero justamente esa no es la forma de involucrarnos ante el Señor. Queremos predicar, debemos hacerlo con conciencia y de la mejor manera. El valor no depende de la opinión de los demás, ¿sí? Entonces aquí ninguno quería tomar la decisión de juzgar a Jesús, ¿sí?
Pero, ¿y por qué ninguno quiso? Porque ellos se sentían que si alguno de ellos tomaba una decisión rápidamente y no era justa, todo el pueblo se le podía venir a él y estar en contra de ellos. De ninguno quería tomar esa decisión complicada. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, cuidado con unirse en el lado equivocado. Nosotros podemos también estar en una posición incorrecta y simplemente nos dejamos llevar por opiniones ajenas, ¿sí? Debemos ser cuidadosos de no estar juzgando a alguien cuando no actúa de forma incorrecta. Siguiente. Siguiente, Jesús es condenado. La voz del pueblo prevalece. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo. Les dijo: me habéis presentado a un hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión. Pero habiéndole interrogado delante de vosotros, no he hallado ningún delito en este hombre. Por consiguiente, después de castigarle, le soltaré. Vea que ya incluso tampoco quería Pilato juzgarlo de esa manera, no quería crucificarle, simplemente lo encontró justo y le iba a soltar de todas maneras. Pero ¿qué pasó? Pero todos ellos gritaron a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás, a Barrabás. Pero ellos continuaban gritando: crucifícale, crucifícale. Vea que simplemente el pueblo se dejó instigar por opiniones de sacerdotes, de otras personas de alto rango. Y antes acá, ¿qué podemos sacar de esta narración? No sigas a la multitud sin discernimiento. Simplemente el pueblo se dejó llevar, se dejó manipular y simplemente dijo: crucifícale. Pero ellos no realmente analizaron la situación y por ello no tomaron una buena decisión. De nosotros siempre, antes de actuar correctamente, antes de actuar, debemos analizar la situación de la mejor manera. Cuida la influencia de lo que recibes. Aquí, esto nos puede pasar en muchas ocasiones. Simplemente nos dejamos influenciar por alguien ajeno. En una situación, simplemente nos dejamos comprometer nuestra opinión por la actitud de alguien, por la opinión de alguien. Entonces seamos cuidadosos antes de juzgar a alguien, ¿sí? No juzguemos para que no seamos juzgados, como dice la escritura. Entonces simplemente hagámoslo con calma y tengamos nuestra opinión respecto a alguien de la mejor manera. Así no nos debemos influenciar. Siguiente. Ten cuidado con la injusticia por conveniencia. Muchas veces por amistad, podemos actuar de una manera simplemente porque me conviene algo por encima de otro. ¿Sí? Entonces seamos conscientes de que no nos podemos dejar llevar por este tipo de influencia tampoco. Listo, siguiente, el camino al Calvario. El encuentro con las mujeres. Cuando los llevaban, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron la cruz encima para que lo llevara, ¿sí? Ya Jesús, ya tiempo caminando con la cruz, obviamente es pesado, estaba ya no pudiéndolo llevar de la mejor manera. Entonces tomaron a alguien más para que le ayudara a cargarla. Entonces este hombre era Simón de Cirene. Y más adelante dice: y mujeres lloraban y le lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Posteriormente iba a haber una situación complicada donde iban a ser perseguidos. Entonces él seguramente de eso se trataba. O sea, lloren por vuestros hijos, o tal vez, no sé, que algunos de ellos estaban tomando, hacían parte de las decisiones que estaban tomando. Entonces llorad por ellos. Simplemente le dice: mujeres, tengan cuidado y más bien oren por sus hijos. Y llevan también a otros dos que eran malhechores
para ser muertos con Él. Esta parte, al final, cuando concluyamos, hacen parte de algo importante. Listo, entonces, ¿qué podemos sacar de acá? Dice, preocúpate por la siguiente generación. ¿Sí es? Es muy bonito acá, es una posible enseñanza. Preocupémonos nosotros como padres. Tenemos nuestros hijos, debemos cuidarlos de la mejor manera y enseñarles de la mejor manera, ¿sí? Porque para nosotros ellos van a ser la siguiente generación que van a llevar la palabra de Dios. Entonces cuidemos nuestra generación. Siguiente, discierne los tiempos que es. En toda la enseñanza hemos visto que esta parte es crucial. Debemos siempre discernir los tiempos que estamos viviendo. Al igual que en estos momentos, nos damos cuenta que es importante discernir para tomar una buena decisión. Siguiente, transforma el lamento en acción. Esto es increíble, ¿sí? Entonces, en las situaciones complicadas, simplemente veamos la situación de otra manera, veámosla de la mejor manera, ¿sí? A pesar de ello, Jesús le dio un consejo a las mujeres, ¿sí? Simplemente, mujeres, cuide a la siguiente generación, preocúpense por ellos. O sea, simplemente tomó este momento tan complejo para ayudar a las mujeres, para darle un consejo, para que ellas se mantengan firmes, aún viéndolo en esta situación. Siguiente. Bueno, aquí ya van a llegar. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, crucificaron allá a Jesús y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaban suertes repartiéndose entre ellos sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando. Más adelante dice, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habla también, había una inscripción que decía, este es el rey de los judíos. Es increíble, ¿no? Como los obligaron a marcar la cruz con justamente este mensaje, este es el rey de los judíos. O sea, fue crucificado, pero aún así fue obligado a poner este mensaje en la cruz también, como una señal para todos los tiempos. Aún así, la gente no quería, los judíos no querían que se colocara este mensaje, pero sin importar, lo colocaron. ¿Qué enseñanza sacamos de acá? Perdona aún en el medio del dolor. Podemos estar en situaciones donde hicieron injusticia con nosotros. Y acá Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Sí, hay una enseñanza de perdón. Todos debemos aprender a perdonar. Y debemos recordar este mensaje de Jesús, que aún en el momento de dificultad, sumamente complicado, Jesús nos enseña a perdonar. Siguiente, mantén tu fe hasta el final. Sí, claramente Jesús fue el mejor modelo para mantener la fe, que nosotros caminemos en fe siempre. Aún en los momentos complicados, creo que no va a haber ninguno peor que haya pasado por algo tan complejo como Jesús, tratado de la peor manera, sí, como Él, sí, sufrir de esta manera también, como Él. Entonces simplemente cuando estemos en un momento difícil, acordémonos, pidámosle a Dios su compañía y su fuerza y sigamos adelante, ¿sí? Manténganse en fe hasta el final. Siguiente, busca la reconciliación con Dios mientras hay tiempo. Claro que este es un mensaje muy importante. Todos nosotros somos llamados a predicar el evangelio. ¿A qué? A buscar la reconciliación con Dios, ¿sí? Llegará un momento donde ya no haya más posibilidad, morimos y no hay más. Y así nos quedamos nosotros, porque nosotros creemos de que vamos a estar con Dios. Pero aquella persona que no está con Dios, hablemos del evangelio, porque no sabemos cuándo será su último día, ¿sí? Reconoce a Cristo en tu vida, más claro no puede ser, ¿sí? Debemos reconocer y hablar para que Jesús esté en cada una de la gente cercana y no cercana, que busquen perdón. No te quedes indiferente ante el sacrificio de Jesús. Esto es súper clave.
Debemos recordar siempre a Jesús y que la obra que Él hizo en nosotros es demasiado importante. Y no podemos ser personas que actuemos de forma incorrecta, que no veamos el sacrificio que Él hizo por nosotros y simplemente mejoremos cada día. Pensemos siempre en el perdón, ¿sí? Perdón, perdón. Siguiente. Y uno de los malhechores estaban colgados. Allí le lanzaba insultos, diciendo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le contestó y reprendiendo dijo: ¿ni siquiera temes tú a Dios, a pesar de que estás bajo la misma condena? Y nosotros, a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero nada malo ha hecho. Y Jesús decía: acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Entonces le dijo: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Sí? Hubo una persona que aceptó y creyó en Jesús en el último momento y fue suficiente para que Jesús le dijera: estarás conmigo en el paraíso. Eso no le dijo al otro, se lo dijo fue a él, porque él creyó en Jesús. ¿Sí? Entonces este es un mensaje bonito a compartir el evangelio de Jesús. Todo aquel que cree en Jesús puede estar con Jesús una vez muramos, y ni siquiera cuando muramos, sino de una vez pertenecemos al reino de Dios. ¿Listo? Entonces, claves. Nunca es tarde para acercarse a Dios. Vean, en el último momento, uno de ellos se acercó a Jesús. Reconocer la propia culpa y su necesidad. Para que haya perdón, debemos entender nuestra culpa, debemos entender nuestro pecado y pedir perdón. Y acá la reconciliación es definitiva. En el último momento, un pecador recibió el perdón. Fijar la mirada en Jesús, simplemente él se dirigió a Jesús y a través de Jesús obtuvo el perdón. Confianza en la gracia y misericordia. ¿Sí? Eran conscientes de que los dos merecían la condenación. Merecían estar ahí. Así lo dijo uno de ellos. Merecían estar ahí. Pero tenía claro que el otro hombre, que era Jesús, no lo merecía. Pero recibió salvación justamente en ese momento. Y Jesús le garantizó que iba a estar con él en el paraíso. Listo, siguiente. La muerte de Jesús. Era ya como la hora sexta, cuando descendieron tinieblas sobre la tierra, hasta la hora novena. Al eclipsarse el sol, el velo del templo se rasgó en dos. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiéndolo dicho, expiró. Listo, entonces Jesús entregó su alma en ese momento, su espíritu. ¿Qué concluimos acá? Debemos reconocer la grandeza del sacrificio de Jesús, ¿sí? Él se entregó por nosotros, debemos ser agradecidos por su sacrificio. Valorar la justicia de Dios por encima de la propia. Debemos siempre ser conscientes que Dios es justo y nosotros no, pero debemos agradecer justamente por la justicia de Dios cada día. Aprender a dar testimonio en momentos difíciles. Yo creo que todos hemos pasado por un momento de dificultad gigante. Yo mismo lo he pasado, momentos de salud sumamente complicados, pero he visto la luz en medio de la oscuridad. ¿Sí? Realmente, aunque ha sido muy complejo, he visto la grandeza de Dios en mi vida. Sinceramente, sin Dios, uno cae profundamente. Pero en momentos como estos, Él es nuestro confort. Nuestro amor hacia Jesús siempre viene de gran manera. Entonces confiemos en Dios de la mejor manera, que Él siempre va a estar ahí para nosotros. Confiar en la oscuridad, que la oscuridad no es el final, ¿sí? Aquí lo podemos ver
aunque llegue la muerte, las tinieblas, hay algo que va más allá, que es Dios mismo que está esperando a nosotros. Si la muerte no es el final, acá la muerte no es el final, porque después de la muerte va a venir la resurrección. Aquí todavía no se ve, porque no he visto que resucita. Pero después de que vean a los discípulos que Jesús resucita, ya su fortaleza incrementa, ya dan todo por Él, ya se dan cuenta que eres increíble, que Dios está con ellos de la mejor manera. Entonces, la muerte no es el final, la oscuridad no es el final, hay algo más allá. Yo no sabía si contar esto o no, pero yo lo comento porque puede ayudar a alguien más también, ¿sí? Yo tuve un momento muy complicado de salud donde duré muchos días en el hospital y solamente la presencia de Dios lo ayuda a uno a caminar con Él nuevamente, ¿sí? No importa la situación que vivamos, con Jesús, con el Señor, podemos caminar un paso más allá. Si simplemente podemos seguir con Él, que Dios nunca nos deja solos. Hasta aquí el Padre no dejó solo a Jesús en ningún momento, y Él entregó su Espíritu, y el mismo Dios se hizo cargo del Espíritu de Jesús. Siguiente, 50. La sepultura en las manos de José de Arimatea. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno, justo. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y bajándole, le envolvió en un lienzo lino. Y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y había venido con él desde Galilea. Siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colgado el cuerpo. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes, y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Ya venía el Shabbat, ¿sí? Ya en el día de reposo. Ya iba a comenzar el día de reposo. Ellos se esforzaron para dejar a Jesús en un lugar acorde. Vino la persona ideal para pedir el cuerpo de Jesús. Se atrevió incluso a venir acá a pedirlo delante de Pilato, que asumo que no era tan fácil llegar ante él. Lo pidió, se lo dieron y rápidamente las mujeres fueron y prepararon para poder enterrar de la mejor manera, ¿sí? A preparar las aromáticas y perfumes y así lo pudieron enterrar. Listo, te fue muy rápido antes de que llegara Shabbat. Listo, entonces ya Jesús iba a descansar en el sepulcro nuevo. Entonces, ¿qué conclusión tenemos acá? Entonces, 1. Usa tus recursos para honrar a Dios, ¿sí? Las mujeres, por ejemplo, salieron corriendo a hacer lo que ellos podían hacer, que era preparar aromática y perfumes para honrar a Dios, para poder enterrar de la mejor manera. Acá, por ejemplo, el José de Arimatea tenía seguramente un perfil bueno. Simplemente fue y pidió el cuerpo de Jesús. Se lo dieron usando pues sus influencias y lo pudo obtener. Siguiente, obra con dignidad y respeto hacia los demás. Simplemente él se acercó, José, y pidió de la mejor manera y le fueron entregados. No hubo ningún inconveniente. Pero siempre pensamos que debemos actuar siempre de la mejor manera. Participa en la misión aunque tu papel parezca pequeño, ¿sí? Por más mínimo que sea nuestro trabajo en la iglesia o en algo que hagamos en el trabajo, lo que sea, debemos hacerlo de la mejor manera. Aquí las mujeres, por ejemplo, prepararon perfumes. Digamos que José de Arimatea tuvo tanta influencia que Pilato le dio el cuerpo. Pero las mujeres tal vez no tenían la influencia de José de Arimatea, pero hicieron algo demasiado honroso para Jesús. Tan honroso fue que apareció escrito acá en la Biblia para siempre.
Ese mensaje nunca se va a quitar y va a quedar ahí siempre y nosotros lo recordamos cada vez que lo leemos, ¿sí? Es un evento muy importante que debía quedar palpado, inscrito, escrito en la Biblia. Listo. Entonces aquí revisamos algunas palabras clave. Por ejemplo, cruz. Cruz se salah. Sade significa justo, humilde, es una figura agachada. Siguiente, lamed, es un callado, significa autoridad, enseñanza. Y siguiente, bet, que ya hemos visto muchas veces, casa, es como familia interior. Entonces, si unimos las tres, entonces podemos decir que el justo con autoridad abre la casa de familia, ¿sí? De Dios. Entonces, lo mismo antes de acá, es justo, autoridad y familia. Entonces el justo con autoridad abre la casa o la familia de Dios. ¿Listo? Entonces ve aquí justamente una cruz, ¿sí? Entonces por medio de la cruz ¿qué quiere decir? Es el sacrificio que hizo Jesús. De por medio de esta cruz abre el camino, abre la casa de Dios, ¿sí? Bueno, aquí quisiera mencionar esto, la cruz no es solo sufrimiento, sino el medio para entrar en la divinidad, en la familia de Dios, divinidad. ¿Listo? Siguiente, perdón, obviamente es clavísimo. Salah, Tesameh, soporte o protección, ¿sí? Lamed, es callado, quiere decir guiar. Y Het siempre lo hemos entendido como separación. Separar, proteger, es una valla. Hatat es pecado, ¿sí? Entonces Het tiene que ver con pecado, entonces, pero pecado más desde el punto de vista de separación, ¿sí? Entonces, nuevamente, pictográficamente, ¿qué decimos? El que protege, guía y aparta del mal, ¿sí? Entonces acá, nuevamente protege, guía y separa. Entonces el que protege, guía y aparta de mal, ¿sí? Entonces aquí vemos como que el perdón tiene que ver con eso. El perdón no es, es un muro protector que aparta la culpa y guía a la restauración. Por eso siempre el perdón es la clave de todo, ¿sí? Nosotros fallamos diariamente y aprovechemos el perdón, el día del perdón, ¿sí? Todos los días deben ser el día del perdón. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar a todo aquel que viene a nosotros en busca de perdón, ¿sí? Y nosotros debemos hacer lo mismo, debemos todos los días ir ante el Señor, ante Jesús, ante Dios, en busca de su perdón por aquella cosa que hayamos hecho mal, ¿sí? Tanto en lo humano como hacia Dios. Siguiente, justicia, Tzedek. Entonces acá también Sade, Dalet y Kof. Entonces primero es justo, humilde. Siguiente es puerta. Y siguiente sol naciente, un círculo o lo eterno, ¿sí? Kaf. Entonces lo mismo está aquí. Entonces justo, puerta y eterno. Entonces el justo es la puerta hacia lo eterno. Entonces en Jesús la justicia abre la puerta al acceso a la vida eterna, ¿sí? Entonces Jesús es nuestro justo, la justicia para nosotros. Entonces el camino a través de Jesús a tener la vida eterna. ¿Listo? Entonces, siguiente capítulo, Evangelio de Lucas, capítulo 24. Que tengan una excelente noche y que Dios los bendiga.